Buenas noches aquí, aunque todavía hay bastante sol y bastante calor, pero ya son las 9 de la noche acá en Madrid y bueno, seguramente 3 de la tarde por allí en otras partes del planeta y pues será de una tardecita todavía muy sabrosa para poderla compartir. Tenía tiempo sin hacer estos live porque estaba pues bastante entretenida con el tema del reto. Pero bueno, hoy retomamos el live precisamente con un tema que durante el reto fue bastante demandado y fue muy valorado. De los 3 temas que hicimos durante el reto, que era el trabajo de la gestión emocional, el trabajo con la conciencia corporal y el árbol genealógico. El árbol genealógico fue el que realmente tuvo mejor puntuación y por lo tanto es como el que tiene mayor interés. Incluso post reto, cuando hicimos la evaluación, también es uno de los temas que atrae bastante. Y con el título esto de Sana tu raíz, el poder que tiene tu árbol genealógico, vamos a conversar hoy con este tema de trabajar con los ancestros, que hay distintas formas de trabajarlo. Una es la de las constelaciones familiares, que es la rama en la cual yo me he formado y en la que he ido pues avanzando. Hay otras formas también, o sea, las constelaciones familiares se pueden hacer individual, en grupo, a través de figuras, hay distintos elementos. Lo importante es que se está trabajando con la información que está en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico o en nuestros ancestros. ¿Por qué es importante trabajar este tema, ¿no? Porque no solamente heredamos nuestra fisonomía, nuestras características, el ADN, como digo yo, sino que también heredamos una serie de formas de estar en la vida, de comportamientos, de emociones, de situaciones inconclusas, y esto pareciera así que es como muy mágico, pero es muy cercano y súper sencillo a lo que diariamente estamos viviendo. Y entonces un tema que además de estar muy cerca de ti, porque todos tenemos una familia, cada familia es diferente e incluso cada uno de los hermanos, si tenemos hermanos, ha vivido una familia diferente. Y esto parece como un poco contradictorio. Aquí te comento una anécdota. En varias oportunidades he atendido pues a hermanas o a lo mejor la hermana y una sobrina. Y claro, cuando les pregunto sobre el tema de su árbol familiar, ella dice, bueno, pero ya como mi hermana te contó sobre la familia, yo no te tengo que repetir la historia, ¿no? Entonces le digo, sí, la tienes que repetir, porque cuando tú naciste, las condiciones de tu familia eran otras. Fíjate, cuando nace el primer hijo convierte a la pareja en padre y madre. Y ya cuando el segundo hijo nace, ya papá y mamá están formados porque ya tienen un hijo. Entonces tú vienes a cumplir otra misión. La familia con la que te encuentras es distinta. Papá y mamá ya tienen una experiencia de haber tenido un primer hijo. Y entonces eso cambia todo el panorama. Así que la familia en la que tú naciste no es la misma en la que nació tu hermana o tu hermano. Entonces esto es súper interesante porque allí hay también toda una información. Como dice uno de mis mentores, cuando nace un hijo, es como si van a nacer 4 o 5 hijos, pues la torta, que es la herencia y todo lo que los ancestros nos traen, se divide en tantas partes como hijos se tienen. Entonces, si hay 5 hijos, pues esa torta de la herencia familiar se divide entre los 5. Pero si hay uno solo, toda esa carga de las familias, tanto de papá y de mamá, te toca a ti. Así que además de ser hijo solo, te toca toda esa carga familiar. ¿Y qué hay en nuestros ancestros, en nuestra familia? Hay una cantidad de información súper valiosa. Patrones que nosotros vamos repitiendo, y los patrones significa como una especie de conductas que siempre se han hecho así y se pasan de generación en generación. Hay patrones que nos han ayudado en la vida o que nos impulsan en la vida, ¿no? Por ejemplo, una forma, un método de hacer algo
a lo mejor la resiliencia o esa capacidad de superarse ante las dificultades que se va pasando en la familia, eso también se hereda, pero hay patrones que nos pueden limitar o que nos pueden entorpecer en el desarrollo de ciertos proyectos o incluso en la realización de algo que nos pareciera como muy normal. Por ejemplo, la pareja. Hay patrones que se vienen repitiendo en la familia. Por ejemplo, cuando se empiezan a revisar los árboles genealógicos, muchas veces la persona no se ha dado cuenta, pero cuando lo empezamos a revisar, dice, ay, no me había dado cuenta que en mi familia todas las mujeres terminan solas. Y a lo mejor esta persona está consultando o está queriendo trabajar el tema de por qué ella no consigue una pareja. Pero es que si en su familia la costumbre es que las mujeres se quedan solas, y hay distintas razones por las cuales, puede ser porque siempre enviudan o porque el hombre las deja o porque se divorcian. Ese es un patrón inconsciente que tú te has tragado y lo estás repitiendo en tu familia. Entonces, cuando se ve, es como el asombro de que se unen las piezas y dice, es que no me había dado cuenta que en mi familia todas las mujeres se quedan solas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que verlo y hay que trabajarlo para que la vida que tú quieres vivir se pueda desarrollar plenamente. En este caso, si esta mujer está consultando este tema, descubre que hay un patrón que le impide tener pareja. Entonces, por eso no consigue consolidar esa pareja, no consigue esa unión de compartir con la persona que quiere. Se empieza a trabajar la historia familiar, eso se mira, se sana y esta persona puede empezar a hacer ese proyecto de tener su pareja. Puede ocurrir también que en nuestra familia hay personas o tú misma que te estás empeñando y quieres producir un negocio. Y siempre hay una dificultad, hay como un impedimento y el negocio puede ser que esté allí trancado. Y eso se empieza a mirar en la familia y a veces hay patrones que te parecen que no están directamente relacionados, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba en estos días en una de mis publicaciones que esto fue un tema que a mí me llamó muchísimo la atención cuando trabajé con esta mujer. Ella estaba empeñada en conseguir su casa, entonces era increíble cómo me narraba y me decía, pero es que mira, cada vez que voy a conseguir mi casa, encuentro la casa donde quiero, con las dimensiones que quiero. Estoy a punto de firmar el documento de compra y se presenta una dificultad donde ese documento de compra no puede seguir porque hay algo que no está revisado, hay algo que no está hecho, etcétera. Entonces ella empieza a contarme todo esto y que le había pasado ya como 3 o 4 veces. Incluso en una de las ocasiones había logrado pagar la casa y algo se entorpeció en la entrega de la casa que no se pudo hacer y le tuvieron que devolver el dinero. Entonces, haciendo una dinámica de todo esto, aparece, ella relaciona todo esto con el tema de su abuela. Y ella dice, pero ¿qué tiene que ver mi abuela con todo esto? Entonces yo le pregunto, ¿cómo era tu abuela? ¿Tú recuerdas frases de tu abuela? ¿Cómo era su vida? Y ella me dice, bueno, mira, mi abuela vivía, ella decía que lo mejor era vivir libre y que su ilusión era recorrer el mundo. Y de hecho había viajado mucho. Y por viajar, pues no se había quedado fija en un sitio, ni tampoco en una casa. Ella no tenía casa. Y la abuela decía que si ella tenía una casa, pues estaba como atada a la casa y no podía entonces hacer los viajes. Y esto, hubo un momento en que en el trabajo se ve que esto está relacionado con la abuela, el tema de su casa. Entonces se hizo el mirar, se pudo trabajar con la abuela. Y entonces a partir de ese momento ella logró conseguir su casa. Me estoy viendo un poco retrasada en el movimiento y en el audio. Espero que ustedes estén escuchando todo coherentemente, ¿vale? Si está pasando algo, pues me mandan una señal o dice te escuchamos lento y bueno, no sé qué haremos. Pero bueno, sigo compartiendo. Y este tema es súper interesante porque entonces vas descubriendo que en tu familia puede haber estilos de vida. Por ejemplo, en este caso de la abuela era un estilo de vida que tenía esta abuela y por algo esta nieta, en este caso la persona que estaba acudiendo a mí para trabajar este tema, había heredado de alguna forma este patrón de vida que para la abuela estaba bien, era un patrón que para ella era estar libre para conocer el mundo, pero esa situación de estar libre y de no tener una casa, ahora su nieta, que la sí quería tenerla, había heredado como esa actitud o ese comportamiento.
que hay también en la familia. Además de estos patrones que se repiten, pues vamos a las repeticiones de cosas que se suceden en la familia. Cuando no estamos pendientes de esas repeticiones, nosotros podemos seguir repitiéndolas sin darnos cuenta. Y esas repeticiones son como una señal de que tienes que mirar eso que se repite. La situación se puede repetir con distintas, gracias, Cioli, igualmente para ti. Las repeticiones se repiten, es el mismo hecho o en la base es la misma situación, pero con distintas personas en distintas épocas, lógicamente, y con circunstancias diferentes. Imaginemos, esto le pasó a otra mujer que vino a consultar el tema, y era que su abuelo, por ejemplo, había muerto a los 40 y tantos de años y había dejado viuda a su abuela. Cuando ella nace, su padre también muere alrededor de esa edad, ¿ok? Y deja viuda a su mamá. ¿Qué pasa con esto? Que ella venía con un miedo tan grande de que al llegar a los 40 años su marido pudiera morirse y dejarla. Entonces vivía todo el tiempo con ese miedo y con esa angustia. De hecho, el marido tuvo un accidente que fue de bastante envergadura, y eso a ella la metió en una situación de muchísimo nerviosismo, de muchísima ansiedad, por pensar que esto se iba a repetir. Entonces fíjate que las repeticiones no siempre son que va a ocurrir el mismo evento, pero te está dando como una señal de que algo está ocurriendo allí y hay algo que mirar y sanar, y te puede hacer vivir, en este caso, como esta mujer, con un miedo, con una, vamos a decir, con una ansiedad y con un nerviosismo de que en cualquier momento mi marido se puede morir, como se murió mi papá y se murió mi abuelo a temprana edad. ¿Ok? Entonces son cosas que se van repitiendo en la familia y nos apuntan para ver algo. También ocurren situaciones, entonces heredamos, repito, patrones, se dan repeticiones en la familia, y también heredamos emociones de situaciones que han sido inconclusas o que no se pudieron mirar con los ancestros. Por ejemplo, mujeres que han vivido un dolor o una pérdida de ese amor tan grande que a lo mejor no se pudo realizar porque les impidieron el matrimonio, porque no se lo permitieron, y ese dolor que fue a lo mejor de la bisabuela pasó a la abuela, pasó a la madre y luego pasa a la hija, que es ya la cuarta generación. Entonces ella tiene como una tristeza profunda, como un desamor y un desasosiego, aunque tenga su pareja, pero sigue viviendo esa emoción. ¿Qué pasa con esa emoción? Que esa emoción que está en ella no le permite vivir en plenitud su relación de pareja. La tiene, pero como la bisabuela vivió un desamor que a lo mejor no se lo permitieron comunicar o que no lo pudo expresar. ¿Cuántas personas no tuvieron ese amor secreto que quizás por diferencia de edad, por diferencia de estatus social, porque eran a lo mejor la profesión que tenía esa persona no era bien vista con la otra familia, y ese amor nunca llegó como a consumarse o a realizarse, y quedó como ese desamor, esa tristeza profunda en la persona? Y eso se guardó en silencio, se guardó en secreto. Y por allá un nieto viene y empieza a sentir, o una nieta empieza a sentir esa tristeza profunda que no sabe de dónde viene. Y es por esto. Entonces hay que buscar en los ancestros qué pasó, qué se vivió, qué se guardó en silencio, que eso se cayó y se necesita ser visto. ¿Para qué? Para que ese miembro de la familia se sienta incorporado a la familia. Hay otras ocasiones que ha sido, por ejemplo, algún miembro de la familia que ha hecho pasar, entre comillas, a la familia una vergüenza. Por ejemplo, ocurre un fraude, este miembro de la familia va a la cárcel, a lo mejor estuvo también en un centro, por ejemplo, antiguamente las personas que tenían situaciones psíquicas no las veían ni las trataban, sino que toda persona que tenía algún problema, incluso alguna situación, como hoy sabemos que puede ser un TDAH o algo así, etcétera, eran catalogadas como para meterlas en un manicomio. Entonces estas personas se colocaban en estos sitios y eran excluidas
eran mal vistas porque eso de alguna manera hacía que la familia no se viera bien, o sea, como que la familia era mal vista, era como una tara o era como una especie de marca para la familia. Entonces eso se guardaba en secreto. Y ese secreto hacía que se excluyera a un miembro de la familia. Esos elementos también salen en las generaciones siguientes. Pueden salir a veces como enfermedad, como a lo mejor como ciertos comportamientos que son difíciles de entender, y están apuntando a un miembro de la familia que fue silenciado y fue callado porque su vida era vergonzosa o era denigrante. Incluso ahí podemos hablar de ancestros que han podido tener una vida a lo mejor que fueron ladrones o que robaron en su momento o que estuvieron en la cárcel, o también mujeres que se habían dedicado pues a la prostitución, etcétera. Y entonces esto denigraba a la familia y fue ocultado, fue silenciado porque manchaba a la familia. Entonces todo esto que de alguna forma va siendo también como exclusiones, hay que verlas. ¿Para qué? Para castigar, para regañar. No, es sencillamente aprender a mirar con otros ojos tu historia familiar, porque en esa medida es como si las piezas se colocaran. ¿Ok? Otros elementos que también pasan en las familias y que tiene que ver con uno de los órdenes que habla Bert Hellinger, que es el primero que trabaja sobre todo este tema familiar. Y Bert Hellinger lo hace a partir de una cantidad de años, creo que estuvo más de 15, 20 años observando familias, haciendo como un análisis de lo que estaba pasando, y de allí él saca como las grandes líneas de orientación que van a darnos a nosotros las herramientas para poder acompañar el tema familiar, ¿no? Entonces, uno de los temas es esto, ¿no? Los órdenes. Toda familia tiene un orden, o sea, está papá, está mamá, están los abuelos y están los bisabuelos. Y nosotros estamos delante de papá y mamá, nacemos de papá y mamá. Pero muchas veces ese orden se rompe y lo vemos con mucha frecuencia cuando hay un hijo mayor. Cuando hay un hijo o una hija mayor, ese hijo o hija mayor se le encarga que se responsabilice de los hermanos, ¿no? Y le dice, bueno, estate pendiente de tu hermano, cuida a tu hermano, cuida a tu hermana. Cualquier cosa buscas a tu hermano o a tu hermana. Entonces ya ahí le estamos dando un rol, ¿verdad?, de mucha responsabilidad a ese hijo que no es papá y no es mamá. Y a veces la dinámica de la familia va haciendo que ese hijo siga asumiendo más responsabilidades, incluso sustituyendo la presencia de papá o de mamá. ¿Qué pasa con esto? Que entonces este hijo no ocupa su lugar de hijo, está ocupando el lugar de papá o de mamá. Y ya allí se desordena todo el sistema familiar y eso trae muchísimas consecuencias que hay que saber mirar. Cuando se miran todas estas situaciones y se empiezan a trabajar, entonces ocurre que todo se está reordenando, la familia se va como acomodando y, como digo yo, se acomoda hacia adelante y hacia atrás, porque entonces todo lo que han vivido tus ancestros tiene su lugar, se puede conocer, se ocupan los sitios, se reconoce qué es lo que ha pasado, se puede liberar ese secreto, se incluye al que ha sido excluido, y ese orden que ocurre con nuestros antepasados va ordenando también nuestra vida y ordena la vida de los que vienen después de nosotros. Entonces, de aquí la importancia y el valor de poder mirar tu árbol y poderlo trabajar. Vuelvo y repito, hay veces que uno cuando quiere trabajar este tema dice, pero es que yo no conozco toda la historia, y te pudiera contar cantidad de veces en las que he estado acompañando a las personas y estas personas empiezan a encontrar la información, incluso con niños que han sido adoptados. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay una conexión con toda la información familiar. A nosotros nos decían en la formación que toda la información de tu familia está en ti. ¿Por qué? Porque está en tu ADN. Y de hecho hay unos estudios súper interesantes y esos son estudios biológicos, donde empezaron a estudiar, sobre todo en el caso de la mujer, en nuestro cuerpo, en todos los seres humanos, hay unas células que es la expresión más mínima del ser humano, pero dentro de esa célula hay como unos pequeños órganos
que cumplen distintas funciones. Y en ese órgano está la mitocondria y es como una célula que se encarga de la respiración, como un pulmoncito pequeñito. Y encontraron en ese mitocondria ADN de las bisabuelas. Hola Sergio, gracias por unirte. Un abrazo también para ti. Y entonces fíjate cómo si en las células de mías están las células de la mitocondria de mi bisabuela. Imagínate toda la información que yo tengo. Lo que pasa es que nos hemos desconectado de esa información. En la medicina tradicional china se dice que tú guardas dentro de ti 7 generaciones. O sea que la información la tenemos. La idea es cómo empezamos a conectar para que esa información nos vaya llegando. Elementos más sencillos también. Yo a veces cuando empiezo a construir el árbol genealógico con las personas que me acompañan, les pregunto, ¿cuál es el origen de tu familia? Porque el origen marca. Estos padres, por ejemplo en mi caso, que mi padre es chino y mi madre es venezolana, marca toda una herencia cultural que la cultura ofrece una posición ante la vida. La vida culturalmente hablando de un chino y una venezolana no es igual. Hay una cantidad de elementos por las cuales miran esa vida, interpretan la vida y se sitúan en esa vida. Y cuando yo descubrí recientemente que mi bisabuela era alemana, tengo que entender también, y quiero descubrirlo en algún momento, lo voy a encontrar, qué hacía una mujer alemana más o menos en 1800 y tanto en China. Estuve investigando y encontré que para esa época había colonias alemanas en China, sobre todo en Cantón, donde nació mi padre. ¿Y para qué me sirve todo eso? Vuelvo y repito, la cultura alemana tiene una estructura, una forma de vida, una forma de interpretar, unos valores ante la persona, ante el trabajo, ante las dificultades, etcétera, etcétera. Y eso es importante conocerlo, porque así como interpretaba la vida mi bisabuela, que luego la heredó mi abuelo y luego mi padre, eso fue transmitido también para mí. Entonces me explica muchas cosas que yo estoy viviendo. Por ejemplo, una cosa súper sencilla. Yo he comentado algunas veces, mi padre se vino huyendo un poco de todo el comunismo chino, pero mi madre fue una niña campesina que también le tocó trabajar con muy temprana edad, con 9, 10 añitos, ya estaba trabajando. Y ella me cuenta que muchas veces tenía que caminar por el campo, donde estaba todo oscuro y lo único que se iluminaba era con la luna o si había tormentas con los rayos que caían. Tú solamente imagínate el miedo que puede sentir una niña a esa edad caminando por un campo donde no hay protección, donde no hay luz, o el miedo que pudo haber vivido este adolescente o este joven que se tuvo que venir de China de polizón en un barco, con el miedo que lo podían deportar, que lo podían encontrar, etcétera, huyendo de una situación política que estaba viviendo. Entonces ese miedo yo también lo heredé, y cuando lo entendí, para mí fue una puerta abierta a entender, porque a veces yo tenía un miedo y no sabía de dónde venía ese miedo. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo estoy segura, yo estoy tranquila, y ahí estaba. Y me da otra característica. Yo soy, en los temas de que tienen que ver con cuidar la vida, soy, de lo primero. Yo lo primero que aseguro es que, mira, tenemos comida, tenemos casa, estamos seguras, y después vendrá la diversión, lo otro. Y ese patrón, ¿de dónde viene? De este hombre y de esta mujer que tuvieron que cuidar la vida y preservar la vida porque la tenían siempre en vilo, siempre en peligro. Entonces, fíjate, es tan sencillo como conocer cuál es la historia, de dónde vienen culturalmente hablando tu padre y tu madre. Y de ahí los abuelos, los bisabuelos, porque da una forma de ser y de estar en la vida. Entonces son datos súper sencillos que los tienes a mano. Y si no, te van a llegar. No te preocupes que eso va a llegar. Bueno, con todo esto y en este pequeño live es compartirte contigo lo importante que es trabajar con el árbol genealógico. Motivada por este tema, porque además también veo que cuando se comparte un contenido que tiene que ver con el árbol genealógico, pues tiene muchas visualizaciones. Estoy preparando un taller que quiero dar y
Voy a hacer un webinar la próxima semana, el jueves 24 de julio a las 9 de la noche. Nos vamos a conectar en un webinar. Voy a colocar el enlace para que te puedas inscribir, y es para compartir de qué va ese taller. Este taller quiere poner en tus manos, iniciar contigo un proceso para que tú puedas empezar a ver tu árbol, a sanar tus raíces. Unas cosas simples, no son cosas complicadas. Entonces la idea sería que en este webinar tú puedas conectarte y puedas escuchar cómo lo vamos a organizar. Son 2 encuentros súper sencillos y un tercer encuentro para que grupalmente podamos trabajar algo en concreto con tu árbol. Hay ejercicios que se van a hacer, porque mucho de esto es la información que tú puedas buscar y que puedas encontrar. Y después, cuando empiezas a armar tu árbol se va a ir completando a medida que sigas profundizando con él. Pero me parece importante que tengas estas herramientas para que puedas sanar de raíz y puedas hacer tu vida. Muchas veces queremos hacer cosas, y cuando tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos ideas, y estos proyectos se trancan, uno empieza a buscar las razones por las que se trancan. Y hay razones que pueden ser mala organización, no tienes un plan, te falta capital, pero hay personas que teniendo todos estos elementos, el proyecto se sigue trancando. Y muchas veces tiene que ver con algo que pasó con la familia. Y así pasa con la pareja, como te dije antes, con el tema de la casa, con un proyecto, con relaciones también familiares. ¿Cuántas veces la relación entre una madre y un hijo es muy tensa o no está bien porque hay algo en el árbol que no se ha visto, que no se ha trabajado, y eso te da la clave para que puedas salir de esa situación? Entonces me parece que es una oportunidad súper valiosa para que tú puedas tener un método que te inicie con ese estudio. Siempre la historia del árbol te va dando cada vez más detalles y más oportunidades para profundizar en tus raíces, y es un trabajo súper sencillo. Entonces, bueno, hoy esto ha sido como el preámbulo para invitarte a formar parte de este webinar que vamos a tener el jueves 24 de julio. De manera que allí puedas escuchar cómo vamos a estructurar el taller, cuándo lo vamos a hacer, y puedas hacernos llegar también tus preguntas, tus inquietudes sobre este tema. Y bueno, solamente pues nada, ir cerrando ya, agradecer tu presencia. Espero que este tema ya te haya aportado. Es súper interesante, a mí es un tema que me fascina, porque siempre hay elementos que desde lo más simple tú dices, ¿qué fuerza hay aquí? ¿No? Y a veces son intervenciones sencillitas que se hacen, frases que se pueden decir, y eso cómo organiza, ¿no?, todo el tema del árbol genealógico. Muy bien, Liliana, yo quiero, muy bien, te apuntas. Y es esto, ¿no? O sea, es la fuerza. Yo creo que tenemos allí, como decía antes en el reto, un superpoder, que es el superpoder de la fuerza de tus ancestros, de tu familia. Y cómo trabajarlo, y vas a ver que no es complicado. Te va a abrir un panorama inmenso, muy amplio, que te va a ir dando respuestas. Y solamente quiero dejarte con esto último, que lo sabroso que es y la sensación tan agradable cuando tú sientes que todo se va colocando, ¿no? Que eso que estaba estorbando, que eso que te impedía, que esta carga o que esta emoción que no sabías cómo trabajarla, cómo digerirla, ocupa su lugar, lo puedes mirar, puedes soltar, y es como si se abriera un camino nuevo para llegar a esa meta que tú estás soñando. Entonces, bueno, nada, pendientes de las redes, sobre todo del Instagram, que allí vamos a compartir las fechas, a través también de los correos si te inscribes en la lista. Yo ahorita voy a dejar una encuesta, y voy a invitar a que hagan la encuesta. Va a estar el enlace en mi perfil de Instagram para ya irte dando instrucciones de cómo hacer para ir conectando con este árbol y para que puedas participar en el taller del árbol genealógico. Así que bueno, nada, nos cuesta. Muy bien, gracias, Sergio. Y súper bonito, sobre todo cuando estamos con parejas. Qué interesante es ver el árbol, porque entendemos muchas cosas de esa pareja, y eso nos potencia más y nos ayuda a tener una mejor relación. Bueno, nada, muchísimas gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí, y riega la voz si crees que esto puede ayudar a otras personas. Así que bueno, muy atentas con las publicaciones en Instagram. Prontito vamos a enviar el enlace
Y espero verlos entonces primero en el webinar para que sepamos de qué va y luego en el taller. Muchas gracias, bendiciones y bueno, que la pasemos bien. Bye, nos vemos.